Muy buenas tardes, mi nombre es Fernando Estrella. El día de hoy vamos a hablar de la implementación del factor de paso. Este video está siendo grabado para el curso de máquinas eléctricas de corriente alterna. Bueno, para hablar sobre el factor de pasos, voy a definirlo como la relación entre la FEM generada en una bobina de paso corto y la FEM generada en una bobina de paso completo. Y que el factor de paso será superior o igual al valor de la unidad. Entonces, para empezar a definirlo, vamos a partir de un esquema. Tenemos el factor de paso y vamos a definirlo a partir del esquema del motor. Como lo podemos aquí ver, nuestro esquema tiene un rotor, un entrehierro, un estator. Vamos a tener una dirección del flujo, vamos a tener una velocidad, vamos a tener un ángulo eléctrico y vamos a denotar dos puntos, CD y AB, donde estos puntos en su momento van a servir respectivamente un flujo y una velocidad respectivamente. Entonces, vamos a partir de lo conocido. ¿Qué es lo conocido para nosotros en este momento? Conocemos la densidad del flujo en el entrehierro, conocemos la densidad del campo en cualquier punto del rotor por medio de esta expresión. Conocemos el voltaje inducido en una línea, que lo podemos determinar por medio de esta fórmula, siendo la velocidad, producto cruz, el flujo por producto punto en una distancia. Entonces, vamos a analizarlos de A a B y de C a D. No vamos a analizar los puntos de B a C ni de A a D, eh, porque se van a hacer ceros y en un momento o más adelante vamos a definir el por qué. Entonces, analicemos los voltajes en la espira para poder entender todo este procedimiento. Entonces vamos a analizar el segmento AB. Entonces vamos a definir una variable alfa o un ángulo que va a ser igual a los 90 grados más ρ medios. Entonces, por lo tanto, vamos a aplicar el producto cruz, la fórmula que habíamos visto anteriormente, donde decía que la velocidad por el flujo por la longitud. Entonces aplicamos el producto cruz en esta expresión y tenemos el voltaje de A va a ser igual a menos la velocidad del campo por la distancia por el coseno, del tiempo por la velocidad del motor, la velocidad angular, menos alfa. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer una distribución de este ángulo, de este signo menos, por todo alfa, y vamos a tener esta expresión. Ahora, vamos a analizar el segmento CD y vamos a explicar por qué dije hace un momento que no tenía mucho sentido analizarlo. Hacemos el producto cruz y obtenemos esto. Al realizar el producto cruz entre la velocidad por el flujo, se detalla una perpendicularidad con el campo del conductor. Entonces, si tenemos dos campos que son totalmente perpendiculares, el producto va a ser cero. Vamos a analizar ahora el segmento DC, que nombramos nuevamente a alfa igual a 90 grados menos promedio. Volvemos a hacer el producto cruz igual como lo hicimos en el segmento PA y obtenemos la siguiente expresión, ¿sí? Vamos a tener que la velocidad del campo por producto punto o por la longitud por el coseno del tiempo por la velocidad angular menos, este menos lo vamos a denotar por fórmula, 90 grados menos medios. ¿Sí? Entonces vamos a aplicar una distributiva, en este caso, del signo y vamos a obtener esta expresión con los signos de los ángulos que tenemos anteriormente, todos cambiados porque se fue multiplicado por un menos. Entonces, si analizamos el segmento AD, vamos a encontrar la misma situación que encontramos en el segmento DC. Los vamos a encontrar totalmente perpendiculares y se van a hacer cero. Ahora, ya tenemos analizados los cuatro segmentos que podríamos encontrar, que podremos encontrar en una espira. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a reemplazar estos valores y los vamos a sumar. Al momento de reemplazar, tenemos esta expresión que se ve algo larga, pero la vamos a volver a reescribir y vamos a solamente a colocar la información que nos interesa, la información que puede aportar algo. Entonces, no agregamos en esta ocasión los ceros, lo cual nos va a permitir verla de una forma mucho más sencilla o tal vez más organizada.
Entonces, vamos a resolver la suma de los ángulos. Si observamos aquí, tenemos una suma de ángulos. Y si observamos en este otro lado, tenemos otra suma de ángulos, la cual debemos resolver para simplificar más nuestros cálculos. Entonces, como son suma de ángulos trigonométricos, ¿sí?, expresados en coseno, vamos a utilizar las fórmulas ya estandarizadas para la suma de ángulos. Entonces, vamos a analizar primero el segmento BA. Entonces, tomamos igual al coseno de alfa, que en este caso, alfa para nosotros, al momento de reescribirlo por la formulación que tenemos acá, lo denotamos como el tiempo por la velocidad angular menos, por la frecuencia angular, menos los 90 grados, como los tenemos totalmente hasta este tramo. Y el ángulo beta lo vamos a tomar como menos promedios. Entonces lo multiplicamos por el segundo ángulo, como lo denota la fórmula, que sería promedio. Entonces, dice acá que si pues tenemos, se intercalan los signos, en este caso nosotros tenemos un negativo, que será negativo, menos el seno de beta, que es el segundo ángulo, como lo tenemos acá, seno de beta, por el seno del primer ángulo, que es el seno de alfa. En este caso, al momento de escribirlo, pues no lo escribí en el mismo orden, pero el orden de los productos en la multiplicación va a tener el resultado. Vamos a analizarlo de la misma situación, el ángulo DC, ¿sí? Y sucede exactamente la misma situación, lo único es que se van a cambiar el signo en la segunda parte de la primera suma, ya que tienen signos trucados, pero seguimos la misma formulación. Ahora, vamos a observar que tenemos la siguiente situación. Tenemos otra suma de ángulos, pero ahora con el seno, ¿sí? Entonces vamos a resolver esta suma de estos dos ángulos, BA, como el voltaje de BA y el voltaje de DC, con la formulación del seno. Entonces, por lo tanto, tenemos que el seno del tiempo por la velocidad angular menos los 90 grados va a ser igual al seno del tiempo por la velocidad angular por el coseno de 90. Conocemos que el coseno de 90 pues, va a ser 0, trigonometría básica, menos el seno de 90 por el coseno del tiempo por WM. Ahora, tenemos dos situaciones. Lo primero, para simplificarlo, es que el coseno de 90 es 0 y el seno de 90 es 1. Entonces, simplificamos y obtenemos una expresión resumida de esta manera, donde el seno del tiempo por WM menos 90 va a ser igual a menos el coseno del tiempo por WM, lo cual nos va a ayudar a reemplazar o a simplificar. Cálculo. No es necesario hacerlo dos veces, ya que las respuestas son prácticamente las mismas, hacer las mismas expresiones, porque intercambiamos los signos. Y tenemos que la F total va a ser igual a menos la velocidad del flujo por la distancia, por el coseno de TWM menos 90 menos Romedios más P o la velocidad del flujo por el L coseno, la distancia por el coseno de esta expresión. Entonces, reemplazamos todo lo que ya tenemos, ¿sí?, la expresión tan larga que conseguimos, hacemos factor común entre la velocidad del flujo, la velocidad por el flujo por la distancia, y obtenemos esta expresión toda grande, que la denotamos acá, que es el hecho de reemplazar la suma de todos los ángulos que ya habíamos hecho anteriormente. Ahora lo que nos queda, ya que está organizada, reescrita, es mirar a ver qué podemos simplificar, ¿sí? Entonces, como lo observamos aquí, se hizo distributiva entre los signos y miremos a ver qué podemos simplificar de todo esto. Si observamos, estos dos términos son totalmente iguales, pero tienen signo contrario. Por tanto, los podemos simplificar ya que se hacen cero. Y volvemos a reescribir nuestra formulación y encontramos que el voltaje total, línea, va a ser igual a menos la velocidad por la distancia por el flujo de dos veces el seno de tiempo por la velocidad angular menos 90 grados por el seno de tiempo, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a organizar y vamos a reemplazar. Por lo menos este seno de T por WM menos 90 ya lo conocemos, ya que lo hemos descrito en uno de los pasos anteriores, en la suma de los ángulos del seno.
y lo podemos reemplazar y nos quedará de esta manera, ¿sí? Nos va a quedar que el voltaje total va a ser igual a 2 veces la velocidad por la distancia, por el flujo, por el coseno, el tiempo, por Wm, por el seno de Romedios. Ahora, tenemos, por conceptos generales, tenemos que tener en cuenta que 2 veces la velocidad por la longitud por el flujo lo vamos a anotar como phi de Wm, ¿sí? Entonces, organizamos y reemplazamos esta situación. Entonces, vamos a tener que la F total va a ser igual al flujo, o sea, el movimiento por el coseno de TWM por el seno de Romedios. Ahora viene algo muy importante. Ese seno de Romedios es lo que vamos a denominar como Kp o factor de paso, ¿sí? Eh, y eso sería todo, la demostración del factor de paso. Espero que sea clara y entendible para todos ustedes. Hasta la próxima.